mundo en constante cambio, es importante estar informado sobre las realidades de los diferentes países y los desafíos que enfrentan en cuanto a seguridad. Aunque es imposible clasificar con precisión adecuada, son los países más peligrosos del mundo, debido a la complejidad y la escasez de información y estadísticas fiables. Sí existen algunos informes que permiten hacer una radiografía de la seguridad global. Existen algunas naciones que históricamente han enfrentado altos índices de violencia y crimen. Guerras, pandemias, violencia civil, los acontecimientos mundiales actuales están afectando a los viajes internacionales a una escala como no lo habían hecho en las últimas décadas. En ese sentido, todos los gobiernos emiten avisos y detallan recomendaciones de viajes. En este video conocerás los países más peligrosos del mundo. Número 1. Haití. Por primera vez entra en nuestra lista el país más pobre de América, mismo que rara vez ha tenido estabilidad, pero que incluso para sus estándares tiene una situación cada vez más deteriorada. La cosa ya iba mal para Haití cuando en julio de 2021 su presidente fue asesinado, y este 2022 su sucesor y actual gobernante, Ariel Henry, anunció el fin a los subsidios a los combustibles, lo cual tuvo como consecuencia protestas masivas y el bloqueo por parte de una confederación de pandillas a los depósitos de combustible del país. Estas pandillas tienen el control de prácticamente todo el país, incluyendo la capital, Puerto Príncipe, y cometen asesinatos y violaciones en grupo contra civiles indefensos. A la situación de violencia se suman los problemas de salubridad, pues el país sufre una epidemia de cólera y escasez de alimento y agua que afecta su calidad de vida. Aunque se ha propuesto la llegada de tropas internacionales, pocos se han mostrado dispuestos a ayudar al país, que no se ve que pueda salir de su situación de inestabilidad y violencia pronto. Pese a todo, Haití tiene un sitio de turismo donde invita a pasear por sus ciudades y descubrir su naturaleza, pero es mejor esperar antes de ir a la república más antigua de América. Número 2. Irak. Para siempre quedará como un crimen la invasión a Irak de 2003. Esta desestabilizó al país y tiene a la antigua y gloriosa Mesopotamia como uno de los lugares más peligrosos del mundo, afectando además gran parte del patrimonio histórico más valioso que se conserva. Las más recientes se dieron en Bagdad en agosto de 2022, y el principal problema es que todo es impredecible. Al norte del país, los ataques contra posiciones del Daesh siguen ocurriendo, por lo que es mejor evitar la zona. Otra advertencia a los viajeros es el mal estado de la presa de Mosul, cuya falta de mantenimiento amenaza con que se desborde y anegue todo el valle del Tigris. Solo hay una región, el Kurdistán, con su capital en Erbil, que se considera menos insegura, y que lleva tiempo buscando su independencia. Pero pese a estar mejor que el resto de Irak, tampoco se recomienda visitarla si no es por causas de fuerza mayor. Vaya más de una década que los viajeros se pierden las ruinas arqueológicas de la antigua Mesopotamia por esta situación, y entre ellas se encuentra Babilonia, nombrada Patrimonio de la Humanidad en 2019. Tampoco es seguro experimentar uno de los más grandes eventos de turismo religioso, la Marcha de Karbala. Número 3. Ucrania. Por culpa de cierto payaso que provocó a Rusia tanto como victimizador como por culpa de Estados Unidos, Ucrania sufrió la invasión de su territorio, dando lugar a una guerra que ya cumplió más de un año. Pero como no quiero hablar de eso. Los ataques con misiles y bombas tienen como blanco las grandes ciudades y han causado la muerte de miles de civiles, extranjeros incluidos. Además existe el riesgo latente de que la invasión dañe la planta nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa. Aunque parte de su patrimonio ha sido dañado, Ucrania tiene mucho por presumir, desde sitios arqueológicos griegos hasta hermosas catedrales y edificios soviéticos. Número 4. República Centroafricana. Otro país que rara vez aparece en las noticias y donde la inestabilidad es cosa de todos los días desde hace largo tiempo, también se encuentra entre los lugares más pobres del mundo. Amplias zonas del país son controladas por grupos armados, para los que el secuestro y el robo son modos de vida, que atacan constantemente a civiles, siendo incluso frecuente el homicidio. Tal es la situación en el país que el Departamento de Exteriores de Estados Unidos sugiere que dejes todos tus asuntos en orden en caso de que no puedas volver, y el Reino Unido advierte que no está en condiciones de evacuarte si algo malo ocurre en tu estancia. Número 5. Libia. La invasión de Irak demostró que una guerra no es la manera de liberar a un país de un dictador, pero Estados Unidos no entendió y repitió la operación en Libia, que cayó en el caos tras el linchamiento de Muammar Gaddafi en 2011.
Desde entonces el país está dividido en 3 áreas irreconciliables sin un gobierno central efectivo y bajo control de guerrillas y grupos terroristas. Abundan los actos de violencia y los combates. Siendo lo peor de todo el que todo se puede dar sin previo aviso. Más inseguro aún es tratar de entrar al país por tierra, pues grupos armados operan en todas y cada una de sus fronteras. Desde 2018 el país no ha podido celebrar una elección presidencial, pese a los esfuerzos de la ONU de negociar con más de 50 grupos para encontrar la estabilidad mediante el proceso electoral. Libia tiene algunas de las ciudades romanas más bellas del Mediterráneo, como Leptis Magna, protegida por un grupo de ciudadanos libios que buscan evitar la destrucción de su patrimonio en medio de la guerra civil. Número 6. Sudán del Sur. Entramos a conocer los 5 países más peligrosos del mundo, donde el país más nuevo del mundo, lejos de ser una historia de éxito, es la de un fracaso. Independizado en 2011 de Sudán como parte de un esfuerzo para detener el genocidio que la población árabe de este país ejercía sobre la negra, Sudán del Sur apenas duró un año en relativa paz antes de que en 2013 iniciara una guerra civil étnica cuya paz formal se firmó en febrero de 2020. Aunque la ONU supervisa el proceso de paz, Sudán del Sur no pudo establecer el gobierno de transición que requería en febrero de 2020, y la elección ya se pospuso hasta 2023, hasta que no se logre concluir ese proceso con éxito. La situación de inseguridad prevalecerá. Esporádicos disturbios civiles continúan, y la tasa de criminalidad es altísima, además de que hay una fuerte hambruna en el país, que en 2022 alcanzó el peor número en la historia de la nación. Número 7. Siria. La guerra civil de Siria ya cumple 11 años e impide a este país salir de la lista de los lugares más violentos del mundo. Alguna vez fue un ejemplo a seguir en Medio Oriente, hasta que una larga dictadura dio al traste con los derechos humanos y acabó siendo uno de los más grandes fracasos de la alguna vez ilusionante primavera árabe. Contrario a otros dictadores, Bashar al-Assad consiguió mantenerse en el poder, y aunque la guerra civil bajó de intensidad con 2 acuerdos de paz con rebeldes al norte del país, el conflicto continúa latente. El gobierno de al-Assad no tiene control sobre todo el país, los ataques aéreos esporádicos siguen ocurriendo, y el vacío de poder ha dejado que grupos criminales crezcan libremente. La crisis humanitaria ha provocado una ola de refugiados muy importante, y el país no tiene infraestructura funcional tras los ya más de 10 años de conflicto, y como si las cosas no pudieran empeorar, el brutal terremoto de febrero que afectó al país y a Turquía acabó con lo poco que había. Además, el Daesh sigue activo y mantiene ataques insurgentes en el norte del país, y el conflicto puede dejar aislado a cualquier visitante al suspenderse los vuelos y cerrarse las fronteras. Número 8. Yemen. Yemen siempre fue uno de los países más pobres en el Medio Oriente, pero a esto se sumó la inseguridad cuando en 2015 estalló una guerra civil que continúa al día de hoy. El conflicto empeoró dado que Arabia Saudita e Irán eligieron el lugar para disputarse su lugar como potencia política regional. Si Yemen aparece más arriba en el ranking de países más peligrosos que otras naciones, es porque la guerra está en todo su apogeo, por lo que los combates, bombardeos y ataques son cosa de todos los días. En 2020 Yemen del Sur declaró su independencia, llevando a esta guerra a una nueva etapa. Aunque la secesión no es reconocida por nadie, es muestra de lo inestable que es todo. Claramente viajar al país implica una lucha por sobrevivir, haciendo imposible el turismo. Si esto no fuera suficiente, el país es hogar de grupos terroristas, en especial el Daesh y Al-Qaeda, y la infraestructura ha sido destruida por el conflicto armado, por lo que no tienes garantizado ni siquiera encontrar comida, agua o medicinas en caso de requerirlas. Número 9. Afganistán. Si hay un país asociado con terrorismo e inseguridad, este es Afganistán, el más antiguo ejemplo de cómo una invasión extranjera no logra sino desestabilizar un país y sumirlo en el caos. Afganistán es gobernado desde 2021 por los talibanes, después de que tras años de ocupación, Estados Unidos abandonara precipitadamente el país, dejando a su suerte al gobierno que había tratado de impulsar y a los ciudadanos que confiaron en ellos. Poco a poco han vuelto a colocar todas las intolerables restricciones, especialmente dirigidas a las mujeres, que les dieron notoriedad. A lo largo de 2022 la educación, el ingreso a parques y gimnasios son solo muestra de las restricciones, además de que necesitan un guardián masculino en todo momento. También en 2022 hubo todos los meses ataques terroristas en mezquitas y otros lugares públicos, por lo cual tu vida está en riesgo en todo lugar.
Afganistán ya estaba fuera de límites para los turistas, pero la presencia del talibán hace imposible pensar en recorrer el país, especialmente para las mujeres. Todos los gobiernos extranjeros recomiendan evitar el país, e incluso algunos recomiendan contratar seguridad privada para acompañarte en todo momento. Los jardines de Babur y el Museo de Kabul son dos bellos lugares que esperan algún día volver a ver viajeros en la capital del país. Número 10. Somalia. Somalia es el país más peligroso del mundo en 2023. La definición de un estado fallido, desde la guerra civil que inició en 1991 y duró casi 20 años, el país no tiene un gobierno estable y está en los hechos dividido en pequeños microestados sin reconocimiento. Los débiles intentos de unificar el país nuevamente no han tenido éxito. La situación lleva a que el país no solo no cuente con servicios básicos, sino a que sea hogar de grupos terroristas y bandas criminales, donde los más conocidos son los grupos de piratas que atacan el Océano Índico. Además de esto, los terroristas sacan constantemente amenazas contra cualquier occidental que se encuentre en el país, así que simplemente estar ahí es ser un blanco para el secuestro o el asesinato. El riesgo es relativamente menor en la región de Somalilandia, un estado de facto al norte del país cuya independencia no ha sido reconocida pese a casi 3 décadas de esfuerzos diplomáticos. Es la única región de Somalia con una estructura de gobierno y elecciones democráticas, pero aún así en la capital de este lugar, Hargeisa, se recomienda evitar lugares públicos. Somalia logró en mayo de 2022 celebrar una elección presidencial que tenían pendiente desde 2020, pero el país sigue viendo violencia todos los días, en especial a través del grupo yihadista Al-Shabaab. El constante y largo conflicto ha destruido casi todo el atractivo turístico que alguna vez se pudo tener en el país, pero la belleza de sus playas que alguna vez fueron famosas estará esperando a que Somalia deje de ser un país inseguro. Como viajeros, el entendimiento entre personas siempre es un objetivo, así que además de lamentar el patrimonio cultural y natural lejos de nuestro alcance, también abogamos por la paz para todos y deseamos que un día esta lista esté vacía. Bueno panas, esos serían los países más peligrosos del mundo. Al ver este top te pones a pensar que allá afuera no todo lo que ves es hermoso. No todo es 100% afirmativo lo que dicen las noticias, a veces es bueno investigar un poco y analizar la situación. Estamos con cuidar el planeta, no contaminar los océanos y manifestaciones pacíficas, o sea, ¿de qué sirven si no hacemos la diferencia desde la raíz y el comienzo del caos? Y cuando nuestro mundo caiga a pedazos, no será por destrucción natural, sino por peleas idiotas que provocan los políticos y las personas. Nos hacemos de la vista gorda con esta situación. Sé que no somos un mundo perfecto. Pero para hacer de este mundo un lugar mejor inicia la educación desde casa. Si no se inicia desde ese punto, si los padres no les hablan de valores fundamentales a los hijos, seguramente acabarán siendo hijos de la calle, que la sociedad te permiten todo pero no perdonan nada. Otra cosa, si piensas que Latinoamérica es peor o es un lugar menos recomendable para vivir, te invito a que vayas de visita a los países que te mencioné en esta lista y verás que lo que tienes de tu punto de vista con la realidad no es lo mismo, ¿verdad? Repito, no es mundo perfecto, pero la belleza siempre predomina en el mundo, solo es cuestión de saber en dónde investigar a fondo y valorar y dar gracias a Dios que no vives en un lugar peligroso, que no vives en conflictos de guerra y que cada día puedas respirar y tener prosperidad. Recuerden panas, valoren lo hermoso que tenemos en la vida y no quejarnos por lo que no tenemos.